Hola, ¿cómo estamos? Adelante. Pues estamos en la Galería Artur Ramon Art de Barcelona. Y bueno, ante todo, daros las gracias a Barcelona Gallery Weekend. Este es el tercer año que nosotros participamos en el programa de Barcelona Gallery Weekend organizado por Art Barcelona y realmente consiguen mover a gente. Otros años teníamos la suerte que había turismo y gente extranjera. Este año se está haciendo una muy buena labor con la gente local y agradezco mucho estos vídeos y esta difusión que se está haciendo para prensa. En cuanto a la exposición nuestra, bueno, ante todo voy a explicar un poquito qué es la firma Artur Ramon. Nosotros, a diferencia, digamos, hay mucha galería en Barcelona que está centrado en el arte contemporáneo y nosotros venimos de una tradición de anticuarios. Somos una cuarta generación, hemos estado 75 años instalados en el gótico y ahora hace 3, este es el tercer invierno, que estamos aquí en la calle Bailén 19, Bailén Ausiàs March, muy cerquita de la Fundación Vila Casas, y el propósito de este espacio, que había sido un espacio textil, luego os enseñaré, siempre es con toda nuestra tradición del mundo antiguo, darle un aire contemporáneo. Y para ello nos hemos reunido siempre o bien de grandes comisarios o gente que nosotros consideramos que nos pueden echar una mano en esta nueva visión y en crear estas analogías entre el mundo antiguo y el moderno y contemporáneo. Y hemos hecho proyectos muy interesantes, como un proyecto que se hizo con Frederic Amat, después Jorge Pombo, otra exposición interesante sobre el mundo del paisaje, y hace un año, también coincidiendo con Barcelona Gallery Weekend, expusimos al ceramista Gustavo Pérez. Es un ceramista mexicano de renombre, donde su cerámica fusiona la matemática y todo cuadra con una matemática detrás. Y ahí demuestra que con la propuesta que hemos estado haciendo, que hacemos este año de la cerámica contemporánea, cerámica catalana contemporánea, nos entusiasma, nos viene de tradición en la familia, que tenemos siempre un interés por la cerámica antigua. Mi padre, a las grandes colecciones de Barcelona de cerámica vienen muchas veces creadas desde la propia galería, y arte y moderno, y ahora dentro de la familia soy yo la que me gusta más el contemporáneo y me he interesado por esta cerámica contemporánea. En el proyecto le hemos titulado Ceramistas Contemporáneos, pero en realidad son ceramistas catalanes contemporáneos. Se titula L'art del buit, el arte del vacío, porque todo va en relación al recipiente, al vacío, y es ceramistas contemporáneos, y aquí veis claramente los nombres. La idea ha sido 4 generaciones de artistas hasta llegar a los años 50 con Llorenç Artigas. Estas 4 generaciones de artistas se ha ido creando evidentemente con un asesoramiento de gente que está en ello, como es la Associació de Ceramistes de Catalunya, actualmente presidente el Jordi Marcet, o bien la conservadora del Museo Hub, Isabel Fernández del Moral. Después pasaré la palabra a Caterina Roma, que también es ceramista. Ella hace textos para revistas de cerámica y me ha sido de una gran ayuda para concebir la exposición y crear un texto alrededor de la cerámica. Por cierto, la tengo aquí, Caterina. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me gustaría que a ellos les explicaras un poquito el concepto de la exposición. Bueno, nosotros como el colectivo de la cerámica, lo primero queremos dar las gracias a la Galería Artur Ramon por crear esta exposición y dar la oportunidad a tantos ceramistas de exponer su obra, porque son ceramistas con trayectorias ya dilatadas, personas que tienen premios, que han expuesto en galerías internacionales, y que junto con otras ceramistas que son más jóvenes, que son talentos que apuntan maneras que también pueden mostrar su obra al lado de los grandes.
Entonces, un poco la exposición del arte del vacío, lo que queríamos era mostrar de qué manera la cerámica continúa con el legado de la cerámica tradicional catalana, que es de una gran calidad y siempre ha sido reconocida por su prestigio, pero también por una calidad en el hacer de los artesanos de muchas generaciones. Siempre ha sido algo vinculado a la pieza utilitaria. Entonces, hoy en día hay muchos ceramistas que siguen trabajando la cerámica de manera utilitaria, pero también hay muchos que han empezado a experimentar con otras formas de expresión a través de este material. Entonces, pero siempre hay como un vínculo, ¿no? La cerámica siempre tiene este vínculo con el recipiente, con el vacío, con el jarrón. No siempre, pero bueno, hay algo que está ahí y queríamos un poco en esta exposición pues coger esta temática y ver lo que se está haciendo hoy en día en la cerámica. Entonces, como que con esta exposición se muestra, hay como un panorama de las generaciones desde Llorens Artigas, que fue como uno de los grandes padres de la cerámica, con esta pieza que es de la colección de la Galería Artur Ramon, que fue el de los primeros que empezó a trabajar con alta temperatura, con grés y con esmaltes, que ya se hacía en otros países y que aquí todavía no empezó. Y él en Gallifa tenía su horno de leña y bueno, y empezó y trabajó con Miró y con grandes artistas catalanes. Entonces, bueno, esta es la pieza de la colección de la Galería Artur Ramon y que un poco dio pie. Sí, es de los años 50. A esta exposición. Entonces el montaje... Aquí contrastaría con una pieza de Tapies, que ha sido, digamos, con esta idea que os comento de que nosotros venimos siempre del arte antiguo, moderno, nos hemos atrevido a hacer este guiño con Tapies, que no está, digamos, en el listado de artistas, pero siempre evidentemente es un símbolo para digamos, de cara a la exposición, ¿no? Y la ceramista Madola pues es un referente, ¿no? Tapies, tengo entendido que es un referente para las piezas de Madola, que seguro que estará encantada. Bueno, y de hecho ya se ve un poco, ¿no? Ya se ve, cuando entras ves que hay algún tipo de vínculo entre estas dos, pero un poco es como empezar con esta pieza y empezar el recorrido. Entonces esta pieza es maravillosa y también da un poco la idea de que Tapies también había trabajado este material, ¿no? Es un poco como ver de otra manera la cerámica, porque no existe un poco esta visión aquí. Y yo creo que es un principio. Lo que hemos comentado con los compañeros es que realmente muchos ceramistas bueno, exponen constantemente en Francia, en Londres, digamos en Inglaterra, después muchos se van al Japón, como por ejemplo Penélope Vallejo, estas piezas blancas que vende mucho en el Japón, y en cambio aquí ha faltado hasta ahora, que esto es mi objetivo, es cambiar un poco esta idea, el galerismo, pues óyeme, ¿por qué? ¿Por qué la cerámica no lo pone en valor? Es decir, nosotros ahora tenemos esta exposición, de aquí unos años, de aquí unos meses haremos una exposición de Llorens Artigas en primavera, coincidiendo con el MANAC, que hacen una exposición muy importante de Llorens Artigas con el japonismo, y yo quiero cambiar las normas, es decir, espero y deseo que todos estos artistas, que muchos de ellos bueno, están, digamos, a veces se habla de esta frontera entre la artesanía y el arte, pero que todos, digamos, lo que estoy exponiendo son piezas artísticas, pues como tal, bueno, igual que en el extranjero hay galerías que también los apoyan, pues despacito cambiaremos aquí las cosas. Sí, el coleccionismo también un poco se va interesando por esta. Existe un pequeño coleccionista. Por ejemplo, estas piezas de Claudio Casanovas, que es uno de los grandes ceramistas catalanes de hoy día, porque bueno, hace unos años, bueno, muchos años ya, ganó el premio Mino en Japón y bueno, y su trabajo está muy valorado. Normalmente hace piezas de muy gran formato y ahora hemos tenido la suerte de poder mostrar estas piezas que son de un formato más... Su origen es de Olot, que en Olot es una zona volcánica y quizá de ahí, ¿no?, esta manera de trabajar. Totalmente. Su pieza siempre es muy potente, ¿no? Tiene mucha fuerza, como...
Te das cuenta en la exposición que hay muchos ceramistas que no son propiamente de Barcelona ciudad, sino de Olot, sí, de Vic, de Palau Tordera. Sí. Hay vida más allá de Hay Barcelona. vida más allá de Barcelona. Pues vamos a verla. Vamos a ver el recorrido que nos han preparado Mónica Ramón y su equipo, que es fantástico, porque realmente tampoco lo han expuesto de forma cronológica, aunque sí que hay este recorrido como un poco el concepto que hay detrás de la exposición, pero no lo ves una vez que paseas, no está puesto de forma cronológica, sino que se mezclan los diferentes artistas y bueno, y eso también da esa calidad de ver un ceramista reconocido junto a piezas de un ceramista que más emergente, pero que bueno, que todos tienen ya una trayectoria dilatada realmente. Aquí están las piezas de Jordi Marcet y Rosabile d'Abadal, que llevan muchísimos años trabajando, son piezas mucho más conceptuales, hechas en porcelana, y ellos, bueno, él es, como ha comentado Mónica, el presidente de la Asociación de Ceramistas, y bueno, han presentado estas piezas que están muy en torno del tema del vacío, que tal como está concebido. Y son piezas muy contemporáneas, mientras que hay otras, como por ejemplo las de Madola, que tienen una contemporaneidad, pero que está mucho más vinculado también a lo que es el oficio de la cerámica. Sí, a la materia, y ella también ha hecho mucha pieza de gran formato, y estas son piezas más accesibles también. Aquí, por ejemplo, están las piezas de porcelana de María Buffy, que también es uno de los referentes en la cerámica, que ha enseñado a muchísimos ceramistas de los que están trabajando hoy, porque ella dio clases en La Massana y fue profesora, fue una de las primeras en trabajar con porcelana así fina, muy conceptual, pero a la vez también con unas formas vinculadas al utilitario, pero que ya no eran, ¿no? Y entonces ahí está un poco este juego, y estas piezas siempre trabajando con porcelana muy fina y como muy delicada. Está muy bien que está puesta aquí al principio, porque realmente es un referente para muchos de los que han participado aquí. Sí. Entonces, por ejemplo, también están las piezas de Carme Balada, que es una ceramista de muchísimos años de trayectoria, tanto en la pieza utilitaria como en un tipo más escultórico. Ella está muy cercana a las piezas, a la sensibilidad japonesa y a la vez a la sensibilidad escandinava, que también tiene una tradición de cerámica o de diseño, ¿no? Y entonces es un poco esta mezcla como muy interesante entre... Muy elegante, ¿no? Sí, entre el Japón y el diseño escandinavo, ¿no? Es una mezcla así muy suya, y bueno, ha traído estas dos piezas que son de su nueva colección, muy interesantes. Entonces, bueno, el recorrido podríamos continuar, por ejemplo, con estas piezas de Ruth Cepedano, que, bueno, estas son un poco las que han dado nombre a la exposición, o que no que han dado nombre, pero que, bueno, han sido un poco símbolo, ¿no? Porque realmente es como entrar en el vacío, entrar también en la cerámica y como tener una visión muy diferente. Es un poco como esta espiral que entra a través del tiempo. Son piezas, casi todas son piezas trabajadas en alta temperatura. En general, ahora ya todos los ceramistas trabajan el grés o la porcelana en alta temperatura, cosa que antes tradicionalmente aquí se trabajaba siempre... Ella tiene la curiosidad que trabaja el grés con fibra de papel y luego en cambio el resultado parece madera. Sí. A mí esto me sorprendió mucho. Especialmente esta pieza, ¿no? Que es, sí. Es como muy... Esta se ve, ¿verdad?, que parece madera, y en cambio la mezcla es grés con fibra de papel. Sí, la fibra de papel te permite unas formas que la cerámica sola no aceptaría. Esto sí, a mí me sorprendió. Bueno, siempre toda la exposición ha girado bastante alrededor de piezas muy blancas, ¿no? Que era algo que, Mónica, a ti te gustaba mucho como estética, que sí, también permitía hacer una exposición en la que muchos artistas pudieran participar sin que fuera un juego de colores y de estructuras muy diferentes. Como ¿no? color tendríamos como el trabajo de color, sí. Sí, de Carmen Collell. Ella es de Vic
y ella hace esta técnica compleja que se le llama engalba bruñida. Proviene de una familia de artistas y estuvo 30 años viviendo en Nueva York y bueno, y llevándole alguna galería, si no viviendo, sí que había galerías que apoyaban su trabajo. Y este tipo de dibujo tan geométrico proviene de estos orígenes que tiene ella de familia con Torres García y con el mundo de Montevideo, sí. Me estuvo explicando como de construcción, la tradición, sí. Son curiosas, pero sí, son muy elegantes, como muy bonitas sí, a la vez. Un acabado muy... Sí, el bruñido, ¿no? Esta cosa tan sedosa. Sí, sedosa. Por contraste, por ejemplo, las piezas que están aquí, que son mucho más conceptuales, mucho más... ya como que se han desarrollado mucho más allá del utilitario. Las piezas, por ejemplo, de John Serra, que él trabaja mucho también a nivel internacional y expone en galerías. Ahora creo que estuvo en la Feria de París con Capaza, ¿no? Con una galería muy conocida, se llama Capaza. Y él trabaja él es un experimentador realmente con los materiales, entonces un poco como que juega y busca estos efectos, pero que nunca sabe tampoco los resultados que va a obtener en cada pieza. Bueno, eso todos los ceramistas lo tienen. Sí, no, pero yo me he dado cuenta que lo admiran otros ceramistas por este juego, digamos, este dominio del horno, ¿no? Bueno, del es que material. Su estudio es como el de un inventor. Ahí todo estructurado, muy como tomando notas de todo, cómo funciona, de cómo los resultados que obtiene, es muy sistemático para realmente poder luego conseguir lo que quiere y tener esta delicadeza dentro de que son piezas, bueno, rotas, ¿no? Con este concepto de... Y mira qué atrevidos, cómo contrasta con la pieza de Roger Coll, ¿no? Porque, bueno, Roger sería de la generación más jóvenes de ceramistas de los que estamos exponiendo. Realmente, bueno, pudimos tener la oportunidad de una pieza, pero no tiene, porque no para de vender. Él sí que también ha conseguido hacerse un camino y hacia el interiorismo y hacia... Claro, son piezas que están entre la cerámica y la escultura, ¿no? Sí, es bastante desconcertante. Sí. Cuando ves cerámica no lo acabas de identificar como pieza cerámica. Claro, sí, ya se va hacia la escultura. Sí, totalmente. Y por aquí, por ejemplo, tenemos estas piezas que son de Mia Yaudé, muy relacionadas con el arte del vacío también. Ella juega mucho con las sombras, con lo que proyectan las piezas. Son montajes de piezas pequeñas, pero que las aúna, les va haciendo como toda una estructura, hasta que puede hacer grandes instalaciones. Sí, pero me recuerda al mundo de la joyería, porque esto también pequeño funcionaría. Bueno, porque ella viene de familia creo que su familia tenía algo con los hilos y la costura y demás, entonces un poco como que ha recuperado esto aplicándolo al arte y a la cerámica, ¿no? Siempre hay algo cuando la familia tiene algo de tradición, digamos. De niño ya lo has vivido y entonces se te ocurre mucho otras maneras de aplicarlo. Y bueno, y es una exposición de contrastes, porque tienes aquí al lado las piezas de Damien Lin, que bueno, son muy fuertes, ¿no? de concepto. Sí, es un trabajo con grés, es como una reinterpretación realmente del jarrón tradicional y de otras maneras de expresar, ¿no? Esta idea del jarrón que hoy todavía es válida, un poco. Y por aquí tendríamos a Rosa Cortella con su mundo, este mundo de la porcelana. Ahora muy delicada. Muy delicada, sí, muy delicada. Y contrasta, tiene dos líneas, su línea de porcelana con esta línea de obras pictóricas, bueno, que le interesa ir investigando como si fuera un cuadro, ¿no? Ya casi.
También las de Barba Formosa, es Sí, que claro, hay como... es que hay que nombrar a todos. Hay que nombrar a todos Isabel porque... Barba Formosa sería de las generaciones ya de más edad. Sí, que también ha sido un referente para Claro, muchos, sobre todo en el torno, ella tiene un libro sobre torno y... Sí, y ves, es una cerámica, ¿el material es exactamente? Yo diría que esto es porcelana. Porcelana, sí. pero porcelana torneada. lo trabaja más grueso, como más robusto. Bueno, porque la porcelana técnicamente en el torno es complicada. Y claro, un poco, yo recuerdo un ceramista que me decía, aprender a tornear son muchos años de oficio y luego desaprende. Porque cuando quieres hacer algo artístico, claro, no te puedes ceñir solo a las piezas. Pero ya digamos, entonces ya tienes como el tic. Claro, que todo... pero entonces es como, vale, y ella, que ha sido un poco como las que han enseñado también a muchos ceramistas, ahora pues juega, ¿no? Un poco estas piezas son como bastante el juego de la cerámica y la porcelana. Son valientes. Sí. Y contrasta con tu obra, Caterina, ahí nos tienes que explicar tú cuál es la estrella. Sí, bueno, para mí esta sería la pieza que un poco igual más representaría mi trabajo de ahora, pero todas ellas son piezas cocidas con leña. Yo trabajo en un horno en la montaña. Entonces son cocciones de 2 días y 2 noches sin parar y no tienen ningún tipo de esmalte, la pieza solo es ceniza fundida. Entonces es porcelana con la ceniza que durante la cocción se va derritiendo encima de la pieza y hace, claro, unos efectos. Cada leña tiene un color diferente por los minerales que tiene. Y es un poco ir identificando también, ¿no? Es una cocción bastante experimental, hay muchas piezas que igual no sobreviven o que les ocurren cosas, pero hay un poco un contraste. Esta, por ejemplo, que tiene efectos de ceniza, todo esto son gotas de ceniza que se han fundido, está apoyada en estas 3 partes. Durante la cocción la ceniza se va fundiendo y hace estos efectos, mientras que esta sería como la más... cruda, es solo arcilla recogida en la montaña, arcilla salvaje que le llamo yo, con el dibujo del paso de la llama. Es un poco la sombra y el sol. Por aquí le llega la llama y por aquí ya no le da, está de espaldas. Entonces, esta normalmente al final del horno ya tiene mucho menos efectos de ceniza, entonces es casi el efecto de la llama, solo del paso de la llama durante 2 días y 2 noches, cómo le va afectando. Entonces, son los 2 extremos del horno, está como al principio y está al final, pero sería la misma técnica. Entonces ya vamos acabando, tenemos el trabajo de Nuri Negre. Sí, que es una artista que también premiada, que tuvo mucho reconocimiento, bueno, tiene mucho reconocimiento y hace piezas de bastante gran formato. Es un trabajo muy delicado y muy interesante porque, bueno, también, ¿no? Es esta elección de piezas que juegan con lo que es hoy el jarrón, que es pieza utilitaria a la vez que escultural, porque igual esta sí que sería más una pieza más cercana a una pieza tradicional, de forma, pero que cuando la ves ya lo identificas de otra manera, mientras que esta ya es un juego mucho más atrevido en este sentido, ¿no? Pero que el vacío sigue estando ahí dentro. Muy bien, y entonces para acabar, dinos algo de Cori. Cori Bain, ella es inglesa, creo, de origen. Sí, escocesa. O escocesa, está instalada aquí en Barcelona y bueno, y es tan delicado, es tan delicado que tiene realmente... un trabajo muy particular en porcelana. Muy particular, sí. Bueno, claro, identificas su trabajo enseguida con esta manera de... Muy minuciosa, ¿no? Es una persona que, bueno, tiene un trabajo muy delicado y que le saca a la porcelana toda la... belleza. Sí, todas las posibilidades expresivas, ¿no? Porque esta delicadeza, esta pieza translúcida, estas formas que son de la naturaleza, pero que son a la vez como un poco fósiles, ¿no? Porque son la pieza, una estructura de porcelana limpia, pero técnicamente son estupendas. Sí. Pues hasta aquí acabaría la exposición propiamente de cerámica catalana contemporánea y esto ha sido nuestra elección y lo que hemos sabido hacer, espero que os guste. Yo querría comentaros un poquito, si quieres, pues esta visión, si le queréis dar un panorama, te das idea de lo que es la firma Artur Ramon,
que venimos del mundo antiguo, que somos importantes en pintura catalana, en dibujo catalán, pero a la vez nos gusta contrastar estas piezas, estos capiteles romanos con detrás un dibujo de Suñé, como has visto. Aquí tienes el mueble español, o bien unas fotos de Humberto Rivas, que fue la última exposición, que son maravillosas estas fotos. Estas son estupendas, son de Venecia, del fotógrafo Humberto Rivas, que en la última exposición hicimos unos contrastes con el trabajo de Piranesi, del grabador Piranesi. Y así, bueno, os hacéis un poquito de idea de lo que somos. Aquí tenéis grabados de Fortuny, junto con esta maqueta alemana, o bien una mesa refectorio del siglo XVII. El contraste de épocas creemos que es un valor que tenemos y no podemos perder. Aunque nos entusiasme el contemporáneo, tenemos que también hacer entender al público que cualquier casa, cualquier decoración, y esto el interiorismo nos tendrían que echar una mano, un interiorismo con un par de piezas antiguas y luego contrastado con el mundo contemporáneo, siempre coge más valor, ¿no? Y ahí estamos. Muchas gracias. Ahora ya solo me queda daros las gracias al programa de Barcelona Gallery Weekend, a Susana Corchia, a Àlex Nogueras, y que están haciendo muy buen trabajo y para muchos años. Gracias.